Continuamos con las series de exposiciones sobre el tema operadores cerradura en la categoría de módulos que nos presenta Edgar García Meneses. Adelante, Edgar. Sí, gracias. Bueno, quiero empezar con un pequeño resumen de lo que vimos la vez pasada. Entonces, bueno, recordar que estamos viendo este artículo de Cachou. Es el primero de una serie de 4 artículos. Los primeros 4 donde habla de operadores cerradura. Y bueno, voy a empezar. Bueno, ya sabemos la definición de operador cerradura y algo que se utiliza mucho en este artículo y en los demás es lo que sería la continuidad en el término superior y la continuidad en el término inferior. De hecho, si tenemos un operador cerradura C y tenemos un submódulo N de otro módulo M, a la hora de evaluar C, bueno, el operador cerradura está bievaluado, ¿no? O sea, tomas un módulo y un submódulo de él. Y entonces a la hora de calcular CM en N, a este término, al término de abajo le vamos a llamar término superior y bueno, al término de arriba le vamos a llamar término inferior. Y en muchas ocasiones vamos a estar argumentando por estos dos puntos que van a ser la continuidad en el término superior o término inferior y simplemente diré por continuidad y en el contexto se entenderá cuál de las dos estoy usando. Y básicamente lo que dicen es que el primero es parte de la definición de operador cerradura, que si tengo un módulo, una cadena de módulos N, contenido en P, contenido en M, entonces a la hora de evaluar CM en P, o sea, dejar fijo el término superior y variar el otro, me equivoqué aquí, ahorita corrijo. A la hora de evaluar en N, pues se va a quedar por debajo de P, ¿no? En el momento de fijar el término superior. Y la continuidad del término inferior, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Es que con esta misma cadena de submódulos N contenido en P, contenido en M, entonces vamos a tener que CP en N está por debajo de CM en N. Y varias veces vamos a argumentar por esta continuidad. Y bueno, nada más recordar que el producto de operadores cerraduras se define de esta forma de aquí, algo así como la composición usual, y el coproducto de esta otra forma. Mantengo la notación de coproducto que maneja Cachou, en este caso es tanto para preradicales como para operadores cerradura. Y un operador se llama débilmente hereditario, pues si es idempotente respecto al coproducto, y es idempotente solamente si, de hecho, es idempotente respecto al producto. Y entonces definimos para cada operador cerradura y cada pareja de módulos, n menor o igual que m, bueno, más bien, para cada operador cerradura y cada módulo M, definimos lo que es que un submódulo de M sea C denso y que sea C cerrado. En el caso de que N, submódulo de M, sea C denso, simplemente es que a la hora de evaluar el operador cerradura con M fijo, en N, pues nos dé M, y C cerrado es que nos dé N, ¿no? Y entonces formamos dos familias de submódulos que van a ser muy importantes, submódulos de M, que van a ser los submódulos de M C densos y los submódulos de M C cerrados. La intersección de estas dos claramente es M, porque M únicamente es el único submódulo de él mismo, que es C cerrado y que es C denso. En realidad estas familias vienen a ser el equivalente de la clase de torsión de un preradical o la clase prelibre de torsión de un preradical, pues estas vienen a ser similares. Y en realidad lo que tenemos es una función que agarra que cada módulo M lo manda en una subfamilia de submódulos, que será la de los densos o de los cerrados. Podemos ver, es muy fácil ver que la primera de estas asignaciones hace que vaya a FC1, sea monótona, y la otra que a cada operador cerradura C lo mandemos en FC2, es antimonótona, es decir, invierte orden. Y entonces, lo que se va a hacer es trabajar con dos tipos de estas familias, que en realidad son funciones, porque a cada módulo le asignan una familia de submódulos.
Y estas van a ser de tipo 1 o de tipo 2. En la anterior vez solo vimos eh, funciones abstractas de tipo 1, que son estas que están aquí. De hecho, se llama abstracta siempre que el módulo esté en su evaluación, en FM, ¿no? Y bueno, las familias abstractas de tipo 1 son las que satisfacen estas 4 condiciones, aunque en realidad la 4 está implicada por la condición 2. Y nada más digo rápidamente. En la condición 1, pues es que si tengo una familia de submódulos de M alfa, y tengo un submódulo N de M, tal que N esté en F de M alfa, eso va a implicar que N esté en F de la suma de los M alfa. La condición 2 es que si tengo esta cadena de módulos y tengo que N esté en F de P, entonces para cualquier K, N más K está en F de P más K. Y en la condición 3, pues simplemente va a decir que se comporta bien bajo homorfismos, ¿no? Y que esto es lo que nos va a permitir conectarlas con operadores de cerradura y en su momento con radicales. Y es que si tengo un morfismo entre M y M', F, y N está en F de M, pues entonces la imagen de N bajo F va a estar en F de M'. Y la condición 4, que es un poquito más intuitiva, y se implica de 2, es que bajo la misma cadena de módulos, si N está en F de M, entonces P está en F de M, es decir, que la familia F, pues como cerrada bajo módulos que están por encima de uno que ya está ahí, ¿no? ¿Okay? Y entonces vimos algunas proposiciones. La primera es que para un operador cerradura, FC1 siempre es de tipo 1. FC1 siempre es de tipo 1. Recordar que son los densos, o sea, a cada módulo le entrega la familia de submódulos que son C densos en M. ¿Qué más vimos? Bueno, vimos que si una función abstracta es de tipo 1 y tomamos una pareja n menor que m, entonces el operador definido de esta manera es en realidad un operador cerrador. Y simplemente es la suma de todos aquellos submódulos de m, tal que n esté por debajo de ellos, y que n esté en f de m alfa. Y en muchas ocasiones simplemente diremos que esto es la suma de los m alfa con alfa en algún conjunto de índices, o omitiremos esta parte de aquí. Ok. Y bueno, se usaba fuertemente todas las condiciones de que f sea de tipo 1 para demostrar que en efecto este operador es cerradura. Y luego vimos esta otra proposición que dice que si tengo una función abstracta de tipo 1, entonces el operador cerradura definido de esta forma en realidad es débilmente hereditario, y que en realidad FC1, aquí está repetido, y que FCF1 va a ser igual a F. Es decir, por un lado tengo las funciones abstractas de tipo 1, por otro lado tengo las operadores de cerradura en Rmod, y tomo una función abstracta de tipo 1, le encuentro su operador cerradura asociado, como está definido aquí arriba, y luego a ese lo regreso a las funciones abstractas de tipo 1 bajo este FC1. Sabemos que esta es de tipo 1 por la proposición 2.1, y lo que nos dice esto es que este viaje de ida hacia los operadores de cerradura y luego de regreso hacia las funciones abstractas de tipo 1 lo mantiene igual, no le hace nada, ¿no? Y faltaba ver, quedó pendiente la anterior ocasión, ver qué pasa en este viaje de ida y regreso para los operadores de cerradura, ¿no? Entonces, si tomo un operador cerradura C, lo mando a las funciones abstractas de tipo 1 vía la proposición 2.1, y encuentro su función abstracta FC1, y luego me regreso, ¿no? Y encuentro C de F, C1, y a eso lo voy a llamar C estrella. En este caso no va a ser igual a C, sino que va
en realidad va a ser más chico, es decir, va a desinflar. Y entonces eso es lo que voy a probar ahorita. Entonces, bueno, vamos a repetir aquí la definición. Esta es la definición, ¿no? De CF. Bueno, entonces voy a probar la primera parte que nos dice que realmente este viaje de ida y de regreso, empezando con operador de cerradura, va a desinflar, ¿no? Entonces vamos a ver que también por definición, pues yo puedo tener que, más bien tengo que C estrella evaluado en MN va a ser la suma, en este caso le voy a poner M beta menor que M, tal que N está por debajo de los M beta y N esté en F C estrella 1 M beta, ¿no? Y esto lo voy a llamar la suma de los M beta. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues como F1C es de tipo 1, es de tipo 1. ¿Qué tengo? Bueno, como es de tipo 1, si n está en f de m alfa, para cada alfa, entonces n va a estar en f de la suma de los m alfa, por la primera condición que define a las funciones abstractas de tipo 1. ¿No? Ok. Entonces, eso nos quiere decir que n, más bien que c evaluado en la suma de los m alfa n es igual a la suma, perdón, aquí es FC1. C evaluado en la suma de los M alfa en N va a ser igual a la suma de los M alfa, porque recordemos que FC1 en la suma de los M alfa van a ser los módulos, los submódulos que son densos respecto a C. Y aquí estoy viendo que N está en esta familia, entonces se tiene que cumplir esta condición, ¿no? Y por monotonía, voy a tener que C de la suma de los M alfa evaluado en N va a estar por debajo de CMN. Esto es por monotonía en el término inferior, ya que M es mayor que la suma de los M alfa. Pero esto ya vimos que es la suma de los M alfa. ¿Sí? Okay. Y esto va a implicar que C estrella de M evaluado en N, pues claramente esté por debajo de CMN, y esto va a ser para todo N por debajo de M. Es decir, que C estrella
está por debajo de C. ¿Sí? Ese fue el inciso A. Y nuevamente lo que nos dice es que este viaje de ir hacia las funciones abstractas y regresar va a desinflar al operador cerradura que tomamos. Bueno, el inciso B es obvio porque vimos que si tomo una función de tipo 1, el operador cerradura asociado es débilmente hereditario. Y nosotros sabemos que FC1 siempre es de tipo 1, así que a la hora de regresarlo nos va a dar algo débilmente hereditario. ¿Sí? Entonces este es obvio. Lo que no es tan obvio es ver que al tomar un operador cerradura C, C estrella debe ser el mayor débilmente hereditario por debajo de C. Entonces este ya está. Ahora ya voy a probar C. Entonces, CAD, débilmente hereditario. Débilmente hereditario. Tal que D sea menor o igual que C. Y debo de probar que C estrella está por encima de C. Okay. Entonces, D evaluado en MN, por ser débilmente hereditario, se cumple esta igualdad. Esto, como está por debajo de C, debe ser menor que C evaluado en DM. Aquí me equivoqué, aquí es... N. Entonces, D es débilmente hereditario, cumple esta primera igualdad, y como C es mayor que D, debe de cumplir esta otra. ¿De acuerdo? Pero esto debe estar por debajo de DMN, porque por la primera condición de ser operador cerradura, siempre que tomo un operador cerradura, a la hora de evaluarlo en una pareja, va a ser más chico que el mayor, ¿no? Que el término superior. Entonces esto implica que C de MN es igual a D MN. Y esto va a implicar que N esté en la familia de densos de DMN, de C densos de DMN. Por tanto, DMN coincide con algún M alfa, ¿no? M alfa de esta condición, como está definido, ¿no? Con algún M alfa, y así DMN va a estar por debajo de la suma de todos los M alfa, ¿no? Que en realidad va a estar en realidad va a estar por debajo de C estrella M N. Y esto va a ser para todo N menor o igual que M. Es decir, D es menor o igual que C estrella. C estrella. Entonces, en realidad construimos al operador cerradura débilmente hereditario
mayor entre los operadores cerradura de elemento hereditarios por debajo de 1 dado, ¿no? Y con esto termina la prueba. Bueno. Y bueno, el corolario nada más es ver que un operador cerradura es débilmente hereditario si solo si es justamente cerrado bajo esta operación estrella, ¿no? Es decir, ir hacia las funciones abstractas de tipo 1 y regresar, pues da exactamente lo mismo, ¿no? Y la prueba ya está dada. Y por tanto, en lo que hemos probado, en todo lo que hemos dicho anteriormente se resume en este teorema. Y es que existe una correspondencia unívoca entre débilmente hereditarios y funciones abstractas de tipo 1, ¿no? Que preserva orden. Es monótona respecto al orden de ambas. Bueno, eso fue lo de las funciones de tipo 1 y operadores débilmente hereditarios. La siguiente parte de este artículo trata de los operadores idempotentes y realmente todo es dual. Todas las definiciones son duales y todas las pruebas son exactamente las mismas. Entonces estuve pensando que para ir un poco más rápido, omitir las pruebas de esta sección, que son exactamente las mismas. Sin embargo, en la sección posterior también va a haber una serie de proposiciones y la mitad de ellas son las duales de la otra mitad. Y ahí sí intentaré probar la mayoría para que se vea cómo se trabaja, que es exactamente lo mismo, estas funciones de tipo 2. Entonces, nada más recordemos, ¿no? Si tenemos un operador de cerradura, FC2 pues va a ser la familia de submódulos que son C cerrados respecto a C. Y entonces lo que vamos a probar es que esa familia va a ser realmente una familia de tipo 2. Entonces, vamos. Las funciones abstractas de tipo 2 satisfacen que si tengo una cantidad n alfa de submódulos de M que estén en FM y contenidos en M, por supuesto, entonces la intersección de todos ellos va a estar en FM. Es lo dual porque antes pedíamos que la suma estuviera en FM. La condición 2 va a ser que si tengo esta cadena de submódulos, entonces, y n está en FP, entonces n intersección K está en F de la intersección de M y P para todo K por debajo de M. La condición 3 es que si tengo un morfismo entre M y M', que sea G, y N' está en F de Gm, entonces ahora la imagen inversa de N' va a estar en F de M. Antes pedíamos que si N estaba en F de M, entonces la imagen de N estuviera en F de M'. Y ahora estamos pidiendo que si N' está en F de Gm, entonces G' de N' esté en F de M. Y la condición 4 es que si N esté contenido en P y contenido en M, y N esté en F de M, entonces N esté en F de P. Y es la condición dual a la anterior. Y también se cumple, en este caso, que 2 estrella implique 4 estrella. ¿Sí? Aquí nada más voy a copiar la definición de las funciones de tipo 1 para que se vea pues realmente que estamos considerando lo dual, ¿no? Y aquí estoy viendo que me equivoqué. Aquí debe ser K. K intersección P. Y esto debe ser para todo K por debajo de M. ¿Sí? Y es todo dual. Entonces, primero probamos que FC1 para un operador cerradura C era de tipo 1 y tenemos la misma proposición, ¿no? Que FC2 es de tipo 2. Y tenemos que
si tengo una función de tipo 2, entonces el operador definido de esta manera, como la intersección, en una pareja n menor o igual que m, es la intersección de los n alfa por debajo de m, tal que n esté por debajo de n alfa, y n alfa esté en f de m. Y antes lo que hacíamos era considerar la suma, ¿no? Considerar la suma de estos. Y que n estuviera en f de los n alfa. Y aquí estamos considerando la intersección. Y se ve que esto es un operador cerradura. Ok, y entonces, para este mismo operador cerradura asociado a una función de tipo 2, vemos que en general es idempotente y se cumple una condición parecida a la que ya habíamos visto, ¿no? O sea, que es cerrado bajo este viaje. Y entonces lo que vamos a tener, como antes, es que de un lado van a estar los operadores cerradura en Rmod, en el otro lado van a estar las funciones de tipo 2, y a cada operador cerradura, pues le vamos a asociar fc2, que es de tipo 2, por la proposición 3.1, y a cada función abstracta de tipo 1 le vamos a asignar un operador cerradura, que en particular es idempotente, y le vamos a llamar c sub f, ¿no? Y se va a cumplir que para las funciones de tipo 2, ir a c sub f y regresar, no le va a implicar nada, es decir, vamos a recuperar la función original, ¿no? En ese sentido, vamos a definir c estrella arriba como el operador cerradura que resulta de ir, tomar fc2 y luego regresar a los operadores cerradura, ¿no? En este caso, la siguiente proposición nos dice que va a inflar, que este viaje de ir y regresar va a inflar. Y es lo que voy a probar ahorita. No, ese no lo voy a probar, porque es lo dual. Es lo dual, prefiero no probarlo y continuar con la otra parte del artículo. Ok, y entonces lo mismo que se tenía anteriormente, ¿no? Si tengo un operador cerradura débilmente hereditario, eso es un sí, solo sí, con que el operador sea igual a su C estrella, a su estrella abajo, ¿no? En este caso, un operador cerradura C va a ser idempotente si solo sí C va a ser igual a C estrella arriba, y por tanto voy a tener una correspondencia biunívoca que va a ser antimonótona, ¿no? Entre operador cerradura y funciones abstractas, ¿no? Porque sí dije que cuando tomo un operador cerradura C y le asigno fc1, esta va a ser monótona, y cuando yo le asigne fc2, esta va a ser antimonótona. Es muy fácil de ver, ¿no? Entonces, esta sección, la sección 3, es la dual completamente de la anterior. Ahora lo que va a ser interesante es ver operadores cerradura, o qué pasa con los operadores cerradura que son tanto débilmente hereditarios como idempotentes. Y el parecido con preradicales, pues serían aquellos preradicales que son idempotentes y que son radicales. Okay. Entonces, para caracterizar a estos operadores cerradura, tanto idempotentes como débilmente hereditarios, vamos a hablar de una condición que es, yo creo que muy sencilla, y que en este caso, bueno, va a ser la condición 5. En este caso, va a ser exactamente la condición 5 estrellas, es decir, su dual va a ser ella misma.
y se va a llamar condición de transitividad. Transitividad. Okay. Y luego, simplemente lo que dice es que si n está por debajo de p y p está por debajo de m, y n está en f de p, y p está en f de m, entonces, pues lo natural, n está n, n está en f de m. Es decir, que la familia de submódulos sea transitiva. Muy bien. Entonces, en un principio, otra vez, tomamos operadores cerradura débilmente hereditarios y vimos que están en correspondencia unívoca con las familias de tipo 1 y asimismo los idempotentes están en correspondencia con los de tipo 2. Lo que no hemos visto es cómo se relacionan los débilmente hereditarios con la familia de FC2, es decir, la familia de cerrados, o cómo los idempotentes se relacionan con la familia de densos. Y eso es un poquito lo que se va a ver aquí. Ahora bien, si tomamos un operador cerradura que es tanto débilmente hereditario como idempotente, entonces en cualquier viaje vamos a recuperar al mismo operador cerradura. Es decir, si lo mandamos a la familia a la función abstracta que manda en densos y regresamos, pues como es débilmente hereditario, lo vamos a recuperar. En cambio, si lo mandamos a los cerrados y lo regresamos, lo vamos a recuperar porque es idempotente. Entonces es cerrado bajo esos dos viajes, de ida y de regreso. Muy bien, entonces, si tomamos un operador cerradura C, que sea idempotente, vamos a ver que FC1 es transitiva. En un inicio, pues no tendría por qué serlo. Esta es una nueva condición que no está implicada por ninguna de las anteriores. Okay. Entonces, para ver qué es transitiva, vamos a dar módulos n menor que p, menor que m, n en fc1 de p y p en fc1 de m. Es decir, como en las hipótesis requeridas para que sea transitivo. Entonces, CP evaluado en N, pues es justamente P, porque FC1 es la familia, FC1P es la familia de densos, y CM evaluado en P va a ser igual a M. Okay. Ahora por monotonía, que tengo es que C, P evaluado en N va a estar por debajo de CM evaluado en N, por monotonía en el término inferior. Fijado el término inferior y variando el término superior, donde P es menor o igual que M. Nosotros ya vimos que esto es precisamente P. Ok. Ahora vamos a usar el hecho de que el operador cerradura es idempotente. Entonces, CM de P, es decir, a P le voy a aplicar CM,
Y a CMNN le voy a aplicar el mismo. Va a estar por debajo de CM de CM de N. Por monotonía en el término superior. Y ahora ya vimos que esto es M. Y como el operador cerradura C es idempotente, pues nos va a dar el mismo. CMN. ¿No? Es decir, M está por debajo de CMN, pero la inclusión inversa siempre se cumple por definición de ser operador cerradura. ¿No? Entonces, es decir que CMN es igual a M, lo que va a implicar que N esté en la familia FC1 de M, es decir, es denso. ¿No? Entonces se cumple la condición de transitividad. Se cumple 5, en este caso. ¿No? Muy bien. Ahora lo que voy a ver, bueno, es que si tomo una función abstracta de tipo 1 que sea transitiva, el operador cerradura asociado, que ya vimos, va a ser idempotente. Entonces, vamos a tener por definición vamos a tener esto. Sabemos que si f es de tipo 1, este operador cerradura está definido, el operador cerradura está definido de esta forma. Aquí me sobra. Ahora bien, si lo que queremos ver es que CF evaluado en MN va a ser lo mismo que CF de M evaluado en CF de MN, es decir, que es idempotente, ¿no? Entonces aquí nada más estoy nombrando los módulos que me van a servir. Arriba les voy a llamar M alfa, abajo les voy a llamar L beta. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Como N está en F de cada M alfa, por la primera condición que define a las funciones abstractas de tipo 1, se va a tener que N está en F de la suma de los M alfa. Si está en cada F de M alfa, entonces va a estar en la suma, en F de la suma. ¿Ok? Y como la suma de los M alfa está en F de L beta para todo beta. ¿Por qué está ahí? Bueno, porque CF de MN en realidad es la suma de los M alfa, si lo estoy nombrando, y claramente por ser función abstracta de tipo 1, entonces se tiene que cumplirse que que justamente CF de MN, o lo que es lo mismo, la suma de los M alfa, esté en F de L beta, ¿no? Entonces, como esto ocurre y como esto ocurre, por transitividad, ¿ok?
N está en F de la suma de los M alfa y la suma de los M alfa está en F de L beta, entonces se va a cumplir que N esté en F de L beta para todo beta. Para todo beta. Así, la suma de los L beta, bueno, antes que eso, ¿no? Y por tanto, ya que está en cada F de L beta, pues entonces N va a estar en F de la suma de los L beta. Así que la suma de los L beta va a coincidir con algún M alfa. Por algún alfa. ¿Sí? Y entonces, la suma de los L beta va a estar por debajo de la suma de todos los M alfa. Lo que va a implicar, L beta era CF de M evaluado en CF de MN, ¿sí? Va a estar por debajo de la suma de los M alfa, que es justamente C de F de M evaluado en N. ¿Mm? O sea, lo que por supuesto que va a implicar que voy a tener que CMF producto con CMF va a estar por debajo de C del mismo, ¿no? Y la inclusión inversa siempre se cumple, porque recordemos que si tengo un operador de cerradura, contrario al caso de los preradicales, cuando lo compongo con el mismo, va a crecer. En los preradicales, la composición de un preradical con el mismo es más pequeña, pero en los operadores de cerradura es más grande. Y entonces la inclusión inversa siempre se cumple, y por tanto, ya se probó que la condición de que la función abstracta que a cada operador cerradura lo manda en la familia de densos, ¿no? Y una vez que le añadimos la condición de transitividad, eso nos va a dar un operador cerradura idempotente. Y entonces vamos a tener un corolario, y es que esta asignación de ir de operador de cerradura C en FC1 y regresar, es decir, a cada función abstracta de tipo 1, mandarle CF arriba, eso va a definir una correspondencia unívoca entre operadores de cerradura débilmente hereditarios. Eso lo tuvimos hace algunos teoremas, algunas proposiciones, pero además añadirle la condición de que sea idempotente nos va a dar que la función sea transitiva, ¿no? Entonces hay una correspondencia unívoca entre operadores cerradura débilmente hereditarios e idempotentes y funciones abstractas transitivas de tipo 1. Y más o menos se parece a los radicales idempotentes, ¿no? Porque hay una correspondencia unívoca entre clases, entre clases de pretorsión y estos preradicales, ¿no? Radicales idempotentes, pues en este caso estamos caracterizando algo similar. Okay. Entonces, sí. Tenemos la proposición dual. Ahora, en lugar de pensar en idempotentes, vamos a pensar en débilmente hereditarios, y en lugar de pensar en
en la función abstracta fc1, pues vamos a pensar en fc2. Y aquí es donde decía que considerar 5 como 5 estrella era lo mismo, porque su dual es ella misma. Nos va a servir tanto para el caso de los doblemente hereditarios como para el caso de los idempotentes, o también lo podemos ver que nos sirve para el caso de las funciones de tipo 1 como las funciones de tipo 2. Muy bien, entonces voy a probar que es la misma prueba que ya hice realmente, solo con las definiciones cambiadas. Entonces voy a probar que FC2 es transitiva siempre que el operador cerradura C sea débilmente hereditario. Entonces, para ver que es transitiva, tengo que dar módulos n por debajo de p por debajo de m. Tengo que ver que n está en f, estamos considerando C2 de p, y tengo que tomar que p esté en, en FC2 de m. Y obviamente C es débilmente hereditario. ¿Okay? Entonces, que n esté aquí, pues significa que C evaluado en P, evaluado en N, nos dé N, es decir, es C cerrado en P, y lo mismo va a ocurrir para P, es decir, que CM evaluado en P nos dé P, o sea que P es C cerrado en M. Okay. Por monotonía, ¿qué voy a tener? Pues que C evaluado en M, evaluado en N, va a estar por debajo de esto que está aquí, por monotonía en el término superior, ya que P es mayor o igual que N. Y esto ya vimos que es P. Nuevamente por monotonía. Voy a tener que C, ahora le voy a aplicar C a CMN, es decir, a esto que está aquí arriba. Lo voy a evaluar en N. Y esto va a quedar por debajo de C evaluado en P evaluado en N. Ahora estoy argumentando por monotonía en el término inferior. Dejo fijo el término inferior y varío el término superior. ¿Sí? Ok, pero el operador es débilmente hereditario. Eso quiere decir que esto que está a la izquierda es justamente C de MN. C de MN. Y esto ya vimos que como N es C cerrado en P, esto es justamente N. Eso va a implicar que CMN esté por debajo de N, pero la desigualdad contraria siempre se cumple. Entonces esto va a implicar que CMN sea igual a CMN sea igual a N. Y por supuesto esto quiere decir que N es C cerrado en M, o bien que N esté en F en FC2 de M. Ok, y entonces es exactamente la misma prueba prácticamente que la anterior, es decir, que si el operador si el operador es idempotente, entonces FC1 es transitiva, pues aquí es prácticamente la misma prueba. Ok. Y entonces quiero probar
siguiente. Ok. Ahora voy a tomar una función abstracta de tipo 2 que sea transitiva y voy a ver que el operador cerradura asociado CF, CF abajo, es débilmente hereditario. Lo que probamos anteriormente es que si F es de tipo 1, transitiva, entonces el operador cerradura CF arriba era idempotente. Entonces esto es lo dual. Y la demostración pues es exactamente la misma. Nada más que sí tengo que definir los operadores aquí. No los tengo. Entonces, a ver, por definición, por definición, ok, voy a tener que CF es un poquito difícil de escribir, va a ser CF de CF evaluado en MN y todo esto en N, es decir, el término superior es justamente CF abajo evaluado en MN, y lo voy a llamar que sea la intersección de le voy a poner L beta por debajo de M, tal que N está por debajo de L beta, que también tienen que estar por debajo de CF evaluado en MN, donde los L beta estén en F de CF MN. ¿Okay? Y por supuesto CF evaluado en MN, pues va a ser la intersección de los N alfa por debajo de M, tales que N esté por debajo de los N alfa y N alfa esté en F de M. ¿Sí? A esto nada más le llamaré la intersección de los L beta y esto le llamaré la intersección de los N alfa. Okay. Como la función es de tipo 2, se cumple que si n, que para este módulo n, y para todos estos n alfa está en f de m, entonces la intersección de los n alfa, por la primera condición que define a las funciones funciones abstractas de tipo 2, la intersección de los n alfa tiene que estar en fm y que
la intersección de los L beta, por la misma razón, tiene que estar en este que está arriba. Sería F, CF de M evaluado en N. Ahora veamos qué tenemos, ¿no? En la situación que la intersección de los L beta, esto siempre va a ocurrir que va a estar por debajo de CF de MN, por lo que es lo mismo la intersección de los N alfa. Esto va a estar por debajo de M. Se cumple, o sea, con esta cadena de desigualdades, se cumple por transitividad que la intersección de los L beta esté precisamente en F de M. En F de M. ¿No? O sea, L beta está en F de la intersección de los N alfa. La intersección de los N alfa está en FM. Siempre tenemos que la intersección de los L beta es menor que la intersección de los N alfa. Entonces, por transitividad, la intersección de los L beta va a estar en F de M. Así, la intersección de los L beta coincide con algún N beta para cierto beta. ¿No? Entonces eso va a implicar que la intersección de los L alfa va a contener a la intersección de los N beta. ¿Sí? Con lo que CF evaluado en MN esté por debajo de no, me cuesta trabajo escribirlo. CF de CF evaluado en MN en N. Y la desigualdad contraria siempre se cumple. Por monotonía en el término inferior, ya que M es mayor o igual que CF de M en N. ¿No? Entonces la desigualdad siempre, la contraria siempre se cumple. Y en este caso vimos que la otra también se cumple siempre que consideremos transitividad. Y entonces terminamos. Y si vemos es la misma prueba que la otra. ¿Cuál era? Que esta, ¿no? Es exactamente la misma prueba. La misma prueba, nada más que a la hora de considerar intersecciones se voltean las cosas. Pero y bueno, considerar la condición para que sea débilmente hereditario en vez de la condición de que sea idempotente. Y entonces vamos a tener
el mismo corolario, ¿no? Que vamos a tener una correspondencia biunívoca que preserva orden entre operadores cerradura débilmente hereditarios y que también son idempotentes y funciones abstractas de tipo 2. Y entonces tenemos otro corolario que nos dice que, bueno, si tomamos esto es interesante, si tomamos una función abstracta de tipo 1, consideramos el operador cerradura asociado, y luego lo mandamos a su función abstracta de tipo 2, que es la de los cerrados, va a ser lo mismo que si tomar a esta función que es de tipo 2, le asignamos el operador cerradura correspondiente y luego le asignamos la familia de tipo 1, entonces vamos a tener ahí una correspondencia que es antimonótona, es decir, invierte orden, porque vimos que esta en particular invierte orden, ¿no? Estas dos. Y entonces, digamos que existen la misma cantidad de funciones abstractas transitivas de tipo 1 y funciones abstractas transitivas de tipo 2. Están en una biyección. Y esto sería la cuarta y última parte del artículo de Cashum. Menciona algunas cosas de un trabajo previo, que es un artículo de los años 70, donde independientemente de los operadores de cerradura, él define estas familias FC1 y FC2, él las define ahí, y no sé realmente lo que haga, pero bueno, encuentro relaciones. Y lo que sí sé es que a cada radical le asigna una de estas funciones. Bueno, en ese entonces, en ese momento está pensando, como no está pensando en un operador de cerradura, tiene fijo un módulo y tiene fija su retícula de submódulos, y entonces está pensando en familias de submódulos nada más, porque tiene fijo un módulo, ¿no? Y estas las define y encuentra relaciones, y por ahí hace un comentario que en realidad la familia FC1 se puede ver como elementos de la familia de C2 y así. No lo pongo aquí porque en realidad no consulté ese otro artículo, pero sí hace una mención a aquello que hizo tiempo atrás, pero no sé realmente cómo lo trabaje. Ahora, ejemplos tampoco da. En ninguno de estos artículos da un ejemplo concreto, en un anillo fijo, alguna función en específico. No hay ningún ejemplo. Entonces, con eso terminaría el primer artículo. No sé si les interese que continúe. De todos modos, empezando un poco lo que sería el segundo artículo, la segunda parte de esta serie de 4. Lo primero que trabaja son los operadores cerradura hereditarios, y nada más quiero mencionar cómo se definen y una preposición que puede estar ahí para después. Entonces, vamos a ver. Vamos a ponerle definición. Un operador cerradura C es hereditario si para cualesquiera L menor o igual que N menor o igual que M, se cumple
esta condición, que C evaluado en N, L, esto va a ser igual a la evaluación en ML, intersección N. Y entonces, lo primero que vamos a ver, bueno, lo que vamos a ver hoy nada más. Un lema muy sencillo. Que dice que todo operador cerradura hereditario es en efecto débilmente hereditario. Ok. Entonces, para ver que es débilmente hereditario, pues nada más tenemos que dar sea una pareja de módulos, ¿no? L por debajo de M y un operador cerradura C hereditario. Hereditario. Okay. Entonces vamos a tener la siguiente situación. Tenemos que L está por debajo de CML y eso por supuesto está por debajo de M porque es operador cerradura, ¿no? Entonces, como C es hereditario, vamos a tener que C evaluado en C de MN evaluado en N va a ser igual, por la condición de que es hereditario, pues esto va a ser igual a C de M evaluado, es L, le cambié, es L. CML, por la condición de ser hereditario, voy a tener que C de CML L va a ser igual a C de M L intersección el módulo que tengo aquí, CML. Y esto por supuesto que es CM, ¿no? Y eso es la condición para que sea débilmente hereditario. Y estos operadores cerradura, lo que podríamos ver después, es que también van a estar caracterizados por ciertas funciones abstractas. Pero en este caso ya no se le van a añadir condiciones a las familias de tipo 1 o a las familias de tipo 2, sino que se van a empezar a mezclar las condiciones, porque en un inicio, si me regreso, a ver, me regreso aquí, en un inicio pues estas familias de módulos no tendrían que, si satisfacen de 1 a 3 estrellas, no tendrían por qué satisfacer estas otras 3, o inversamente, si satisfacen estas 3, no tendrían por qué satisfacer estas. Entonces ahí va a haber
se van a empezar a mezclar estas condiciones, van a empezar a mezclar. Y de hecho, en algunas ocasiones, no se mezclan estas tres, sino solamente, por ejemplo, 4 estrellas, que creo que es lo que va a pasar en este caso, sí. Le vamos a pedir todas estas y le vamos a pedir 4 estrellas. Si le pidiéramos 2 estrellas, tendríamos 4 estrellas, pero 4 estrellas no implica 2 estrellas. Así que en este caso vamos a pedirle esto. Y también en ciertas ocasiones se le va a pedir, por ejemplo, 3 estrellas, o para las de tipo 2 se les va a pedir 3, o se les va a pedir 4. Entonces, no solo se añaden nuevas condiciones, sino que se empiezan a mezclar. Pero también es cierto que algunas resultan ser duales, como en el caso de o sea, iguales a su dual, digamos, como el caso de la transitividad. Funcionan tanto para idempotentes como débilmente hereditarios, o bien funcionan tanto para funciones de tipo 1 como funciones de tipo 2. Y esas son las que van a caracterizar a los hereditarios. Y bueno, se vuelven importantes porque si le añadimos condiciones a la definición de hereditario, lo que van a ser los maximales o los minimales, vamos a encontrar relaciones, bueno, correspondencias biyectivas entre operadores de cerradura hereditarios y lo que se van a llamar maximales, y filtros lineales. Vamos a tener ahí también. Entonces, son interesantes. Y bueno, eso es lo que quería hablar el día de hoy. Muchas gracias, Edgar. Yo nada más tengo un comentario. Bueno, si entendí bien, entonces las funciones abstractas de tipo 2, para cada módulo M en particular, te están dando que FDM es un filtro, ¿no? Cuando Las de pensando que tipo estás 2, sí, en efecto, porque, ajá, bueno, para cada M, que es para cada M, ¿no? Si te fijas en la retícula de su módulo del módulo M dado. las de tipo 2, ¿no? Ajá, Sí, las de tipo porque, 2. ajá, nada más que esta condición sí es más fuerte, ¿no? La segunda, Ajá, o porque sea, es todavía más fuerte, porque estás agarrando K, o sea, este K es cualquiera, no ajá. necesariamente tiene que, sí, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, incluso creo que desde el inciso 1, ¿no? Porque creo que los filtros, nada se Ujú. piden que si tienes A y B en el Ah, conjunto sí, dado, sí, entonces el ínfimo de los dos esté, ¿no? Y aquí es arbitrario, ¿no? sí, Y la parte de que es abstracta, pues te da que el top de la retícula, que en este caso es el de los submódulos de M, pues también está ahí, ¿no? sí. Sí, entonces, pues creo que eso sí está interesante, ¿no? Que te está asociando, para cada módulo te está dando un filtro con más Ujú. condiciones, ¿no? Que las que están mencionando abajo, que son más fuertes. Que son más fuertes, sí. Ajá. Lo que sí es que hasta donde yo he visto, no hay una caracterización o no hay una caracterización de filtros de Gabriel en términos de estas familias, o a final de cuentas en términos de operadora cerradura, Ajá. ni, por ejemplo, filtros con elemento mínimo, ¿no? O sea, no, nada más da la caracterización con filtros lineales. No va no va más allá. Y bueno, sería Sí, interesante. sí, y en el caso de las funciones de tipo 1, esas no me quedan claras si te están dando lo que sería un ideal reticular. O sea, que si tienes A en el conjunto y X en la retícula, pues y X está por debajo de A, entonces X está ahí, ¿no? Pero la otra es que si tienes dos, está el supremo. O sea, no sé si las de tipo 1 cumplen eso. Porque creo que, o sea, si entiendo bien, como que un filtro es lo dual, ¿no? De un ideal en Sí. retículas. Ajá, pero ahí sí no me quedó no me quedó muy claro. Mm, Creo que sí son un poquito diferentes, Es ¿no? que en la condición uno, en la función abstracta de tipo 2, la condición uno, la suma juega otro papel, ¿no? Ajá, ajá, es que juega otro papel, exacto. sí, Si son objetos que están por encima de uno dado, ¿no? ajá. Entonces, Sí, entonces ahí en esa parte no se da lo dual, ¿no? O sea, las de ujú, tipo 1 te sí, están dando, de tipo 2 te están dando filtros, sí, pero las de sí, tipo 1 son otra cosa, ¿no? sí, 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 sí. Ujú, ujú.
Perdón, también quería comentar que es muy interesante esto último que probaste, lo último que expusiste, Edgar, se parece mucho al hecho de que todo preradical exacto izquierdo es idempotente, ¿no? Sí, sí, Ujú. así es. Eso, digamos, no lo sé, no lo tengo tan claro, pero en lo que también Cashew hace, y eso es en el artículo 3, es ver cómo se comportan estas asignaciones que nos presentó Lisbeth entre operadores cerradura y prerradicales de ida y de regreso. Cómo se comportan fijando operadores hereditarios, débilmente hereditarios, hereditarios maximales, todos los posibles, ver a qué cosa van a dar, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí se ve más claro cómo estas conexiones entre lo que ya sabemos de prerradicales y esto de prueba de cerradura realmente sí se dan. Sí, sí, de hecho la similitud, bueno, digamos la analogía entre prerradicales y operadores de cerradura, digamos, correspondería a una cierta similitud que no veo cuál sería entre clases de módulos y funciones abstractas, ¿no? Sí. Pero pues habría que estudiar más a ver qué relación hay, porque sí se ve que en este caso está haciendo las correspondencias entre, por un lado, operadores de cerradura y por otro lado, las funciones abstractas. Que bueno, finalmente son familias de submódulos, pero moviendo los módulos, como decía Lisbeth hace rato. Eh, este, no me acuerdo qué estabas diciendo, de que fijo un módulo, te fijas en una familia de submódulos, ¿no? Y te Pero están dando filtros. están dando filtros. Y en este caso, pues tienes dos variables, o sea, mueves los submódulos y mueves los módulos, ¿no? Entonces, por eso es que sí, en realidad sí se mueve por toda la categoría de alguna forma. Sí, de hecho, a ver si me permiten, todavía estoy presentando. Sí. Ok. Entonces, podríamos pensar a FC1, en realidad podría ser, dado un operador cerrador AC, ¿no? En realidad podrían ser las parejas n, m, tales que CMN nos da en este caso m, ¿no? Y podríamos pensar a FC2, pues como lo mismo, las parejas n, m, donde, bueno, donde n es menor o igual que m, donde m es menor o igual que m, tales que CMN es igual a m. Y entonces en este caso, Estás escribiendo lo FC1 mismo, ¿no? intersección F, perdón. ¿No estás escribiendo lo mismo, Edgar? Sí, es que estoy escribiendo lo mismo, nada más como en una forma más global, es que esto nos debería de dar Rmod. O sea, la intersección de esto es No, Rmod. no, pero lo que dice Manejos es que en unos son los densos y en otros son los... Ah, perdón. Sí, estoy. Exactamente. Ah, perdón, sí. Aquí tiene que ser N. N, ¿no? Entonces la Son los densos y los intersección. puros, ¿no? Para radicales exactos izquierdos. Pues no sé, habría que ver qué relación tienen con los cocientes, ¿no? Pero así de entrada parecen cosas distintas, pero no sé. Los densos y los cerrados, ¿no? Los de abajo son unos cerrados. Los de ojos cerrados. Los densos y los puros en el sentido de Golan para radicales exactos izquierdos. A mí eso es lo que me ha parecido, no lo sé. Ah, ok. Bueno, habría que checar. ¿Sí te En esas acuerdas, definiciones, Rogelio, del libro de Golan? sí, pero en esas definiciones habla de los cocientes, de lo que le pasa a los cocientes, ¿no? O sea, Sí, las condiciones son que el cociente sea de torsión o que el cociente sea libre de torsión. Entonces, como sí. aquí no intervienen los cocientes, habría que ver qué pasa con los cocientes, ¿no? Esto de los cocientes, donde se habla mucho de cocientes es en lo que se llaman operadores cerradura cohereditarios, que están definidos por cocientes, y también en maximales y minimales, ahí hay una condición de cociente, que creo que es interesante. Y quizá tiene que ver un poco con esto de puros o algo así, pero bueno, lo de maximales sí lo podría ver la siguiente semana.
¿Qué fue lo último que pusiste ahí, que subrayaste? ¿Último? ¿No se ve? Esto último, no, sí se ve, pero no veo de dónde salió eso. Ah, sí, porque los únicos módulos que son C cerrados y C densos para un operador Son cerradura. M's. Entonces, más bien lo que quieres decir es la diagonal, ¿no? Es la diagonal, sí, Sí, bueno. sí, sí. quizá lo dije Exactamente, muy- más muy que a- remoto muy- es la diagonal. Sí, bueno, lo dije así arbitrariamente. No, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. No sé cómo escribirlo, pero sí Las es la diagonal. M's. Ponle Ponle una M's. delta M. delta mayúscula. Ajá, Una delta de Kronecker. ajá, una delta No, M. una mayúscula más bien creo que es como luego pones la diagonal, ¿no? Con una. En gráficas, ¿no? Sí, Creo que en sí. cálculo, es una delta. Ajá, MM, puedes poner. No, de remote, ¿no? Del terremoto o algo así, sí. Ujú, ujú. Sí. Entonces todavía va a haber otra sesión, ¿no? Sí, Bueno, pues si y gustan nos, podemos... y nos podemos seguir hasta que todos quieran. Bueno, Sí, pues la hay un próxima montón de sesión cosas. podría ver los hereditarios y ver esta conexión con filtros lineales. Entonces, en la próxima semana continúas, Edgar. Sí. Muchas gracias a todos por conectarse. Pues muy bien, Bueno. jóvenes, cuídense mucho. Igual, muchas gracias a todos por conectarse. Hasta luego a todos. Luego. Gracias, Adiós. Rogelio. Adiós. Gracias. Nos vemos. Bye.